Amén. Buenos días, amada familia, amada casa. Nos unimos a esas palabras de fe que la pastora estaba soltando en este tiempo, en este momento. Somos una iglesia, somos un cuerpo, somos uno. ¿Y cómo somos uno? Por medio de la sangre del Cordero. El Cordero de Dios nos dijo una vez y para siempre, ¿no? Amén, amén. Eso, sin empujarlos así, con amor, con amor. Amén. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Mire todos nuestros bebés, mis amados. Mire todos nuestros bebés. Amén. Eso, que ellos puedan venir ahí tranquilos. Amén. Dirija sus manos, por favor. Padre amado, te damos gracias en esta hora, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a la niñez tuya, Señor. Bendecimos a cada corderito en esta hora, Señor. Yo te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor. Señor, sé uno con ellos, Señor, sé uno mismo con ellos, amado Dios. Y yo te pido, Señor, que le des sabiduría, gracia, entendimiento a cada profesor, a cada maestro y a cada padre que aquí está con sus niños, Señor. A cada hogar, Señor. Yo te pido que tú los guardes, que tú los bendigas. Hemos consagrado y bendecido nuestra niñez en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale la gloria a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, antes de que tome asiento, escúcheme. Estamos tratando en el mes de marzo acerca de la humildad. Y debemos reconocer que debemos trabajar fuertemente nuestra humildad. Porque podemos decir con sinceridad que no todos mostramos humildad hacia los demás. ¿Ha escuchado usted el término, uy, qué arrogante, qué soberbia? Cuando usted escucha esos términos es porque no hemos trabajado la humildad. Y hoy quiero presentar el mejor modelo de humildad. Y el mejor modelo de humildad es el Señor Jesús. Amén. Entonces quiero que me acompañe a la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Y quiero que esté de pie, por favor. Quiero que esté de pie. Y quiero que mire a la persona que tiene al lado. Usted la conoce. Usted la conoce. Y allá en su mente usted puede decir, él ha cambiado o no ha cambiado, está en proceso o no está en proceso. Pero vea la importancia de orar. Escúcheme. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, escúcheme, de los que están en los cielos, digan amén, y en la tierra, está hablando de nosotros, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aplauda la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Tome asiento, mis amados. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Definitivamente tu palabra es la que transforma, cambia. Y te pedimos que tú nos ayudes en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero permitirme, con el favor de ustedes, escúcheme. Si hay algo que hemos entendido como cuerpo pastoral, es trabajar en función de la unidad.
Y aquí el apóstol Pablo está preso y le está hablando a los de Filipos, porque escuchó que habían ciertas divisiones. Y él aquí como un calor ferviente estaba diciendo, trabajen en función de la unidad. Y la única manera de trabajar en función de la unidad es siendo humildes. Quiero explicar. Usted puede ser muy letrado, tener mucho conocimiento, y muchas veces ese conocimiento en el fervor del hombre no muestra la humildad, sino la soberbia y la altivez. Pero cuando usted ha entendido, conforme a la luz de la palabra, hasta dónde nosotros debemos bajarnos, porque Él se bajó demasiado. Cuando usted es humilde, y usted por el concepto de unidad, no de alcahuetear, sino para que hablemos un solo idioma, todos tenemos que entender que entre más conocimiento, más humildad. Y no se trata de gritar ni de imponer, sino de concertar. Un ejemplo lo estamos viendo los días miércoles. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por nuestra escuela de raíces y fundamentos? Amén, qué bendición. Escúcheme, y allá hemos llegado porque estamos hablando de un solo idioma. Porque queremos, nuestro anhelo es que todos, desde inclusive nosotros como pastores, hasta el creyente nuevo, puedan sentirse que está en un mismo nivel, porque así debe ser. Más adelante vamos a ver algo que vamos a hacer, porque me dicen que son 260 estudiantes, para mí son 260 discípulos. Porque con ese material que se le está a usted dando, usted tiene la autoridad para enseñar con ese material a uno nuevo. O sea, usted tiene el material ya listo. Está viniendo a aprender aquí, se está reforzando en los GCI. Pero hay que bajarnos, hay que bajarnos. En esta versión, la versión de la Biblia Barclay, quiero que note algunas diferencias en algunas palabras, porque es un lenguaje más entendible. Y cuando hablo al vulgo, no estoy diciendo que son vulgares, no, al vulgo estoy hablando al pueblo, al pueblo. Y dice así: tened en vuestro interior la misma actitud mental que hubo en Jesucristo. Estamos hablando de ¿qué? La mente de Cristo. Porque vamos a trabajar tres cosas: la mente de Cristo, su descendencia total, o sea, su humillación total, y la exaltación. Tres cosas importantes en esta mañana. Pero aquí la versión Barclay dice: tened en vuestro interior, o sea, surge de mi interior la misma actitud mental que hubo en Jesucristo. Escuche, porque Él era por naturaleza en la misma forma de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es Dios. Y sin embargo, no consideró el existir en igualdad con Dios como algo a lo que tenía que aferrarse. En un acto de obediencia, en obediencia al Padre, Él decidió entendernos y se bajó en condición de hombre. Se humanó, pero jamás perdió la deidad, no perdió su parte divina, como algo a que tenía que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, o sea, se despojó. Esa es la kenosis que habla la palabra, es de despojarse, o sea, de vaciarse. Vaya ahí simplemente pensando, si lo hizo Él, tú y yo, ¿qué tenemos que despojarnos o vaciarnos para ser iguales? Escúchame, en su actitud, en humildad a Él. ¿Qué tenemos que sacar de nuestro interior? Se vació de sí mismo y asumió la forma de un esclavo. Mire, siendo Dios, se volvió un esclavo, haciéndose en todo como los hombres. Y cuando vino con una apariencia humana que todos podían reconocer, se hizo obediente aún hasta el punto de aceptar la muerte, y nada menos que la muerte de cruz. Y por esta razón, Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los del cielo y de los de la tierra y de los de debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén.
Ok, mis amados. Este pasaje en Filipenses, algunos teólogos lo tienen categorizado como donde está la parte importante de lo que es ser, la parte de descender de Él para hacerse tan humilde, pero que el que lo exaltó a lo último fue el Padre. En la tierra sucede lo contrario. Nosotros buscamos nuestra propia exaltación. Él no. Una condición muy humilde. Pero miremos un poquito lo que es la mente de Cristo. Pablo comienza en este pequeño pasaje con una exhortación clara. Dice, haya pues en vosotros. Ese haya pues está en el modo imperativo. Ahí no dice, miren a ver si pueden. No dice, haya pues. Colóquemelo aquí por favor en pantalla. Haya pues. Mire, haya pues en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Digan nosotros mismos. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escúcheme, en este versículo vemos algo extraordinario, porque nos muestra que Cristo, siendo por naturaleza Dios mismo, no llamó a su posición en su condición de ser Dios. No, todo lo contrario. Se despojó de esa parte, digámoslo así, de esa parte divina en ese momento para entendernos. Cuando la palabra habla de forma, en el griego hay dos vocablos que lo identifican. El primero es morphe, que es la esencia con que Dios es. Jesús es Dios, ¿cuántos lo creen? Pero hay la otra palabra que es el shema, que habla del cambio. Entonces, por ejemplo, Él como hijo de Dios siempre será Dios, pero descendió a tal extremo que se hizo hombre. Y entonces no se olvide que Él nació, fue bebé, adolescente, joven, adulto. O sea, esa parte es la que cambia. ¿Por qué? Por entendernos a nosotros. Pero nunca perdió su esencia de Dios. La mentalidad de Cristo. ¿Quién entiende la mentalidad de Cristo? Es complejo a veces, porque cuando el hombre está lleno de argumentos por su condición de nacimiento, por su cultura donde se estableció, donde nació, a veces es difícil romper esos paradigmas y sumergirnos en lo que es en nuestro Señor, porque cuando vayamos aquí ahorita a la palabra va a entender que nos falta mucho, pero mucho, mis amados, para poder agradar a Dios. Entonces Pablo comienza en este pasaje a hacer una pequeña exhortación muy fuerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. El apóstol nos está llamando a adoptar la misma actitud y mentalidad de Cristo. ¿Has pensado en este momento a dónde tienes que seguir bajando? Escúcheme, en el orgullo, en la soberbia y en la altivez para poder decir que vamos a imitar a Cristo. La palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo. Y si Cristo vive en mí, tengo que tener ese anhelo de ser muy humilde. Porque vuelvo y le digo, la humildad llama a la unidad. Todo lo contrario, ¿qué hace una persona cuando es soberbia, altiva? Sufre de ¿qué? De distensamiento público. Y no es porque se aleje, es que esa reacción de esa persona hace que lo mantengamos a la raya. ¿Usted conoce personas así? Usted puede decirme, yo tengo a esta persona a 3 kilómetros. O todo lo contrario. La humildad que debemos nosotros manifestar acerca a las personas. Y ojo con esto, porque hay humildad aparente. Porque se sufre de humildad aparente. ¿Y a quién engañamos? A Dios no lo podemos engañar. Es más, Él nos muestra cómo somos, mis amados. Ojo con esto. Este principio encuentra eco en todas las escrituras. Y estoy hablando del Señor Jesús, cómo fue en su condición, su parte mental. Escúcheme, Mateo 11:29.
donde Jesús mismo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Usted puede decir lo mismo, que usted y yo somos humildes? O usted me dice: no, pastor, estoy trabajando. Y algunos pueden decir: yo tengo esa lucha, pastor, yo todavía como que se me sale el hombre verde. Y no tenemos que ir a las iglesias aquí. ¿Cómo está su casa? ¿Quién del componente familiar muestra soberbia y altivez de espíritu? ¿Quién? ¿Ese silencio es una respuesta o simplemente están atentos a la palabra? Porque usted sabe en su casa quién sufre de eso. Y bueno, que si usted es el que sufre de eso, pueda decir: Señor, yo tengo que acercar más a tu trono para poder decir: soy un imitador de Cristo. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Piensa entonces, porque algunas personas dicen: es que yo no tengo esa comunión tan linda como ustedes tienen con Dios. ¿Por qué cree? Por la soberbia. Es que dice que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia ¿qué? A los humildes. Y quiero hablar y hacer la anotación de algo. Yo conozco personas aquí que no, digámoslo, no tienen algún ministerio, no son de alabanza, no son de intercesión, pero son de un corazón muy lindo. Me ministra cuando hablo con esa persona y no tiene, digamos, la carrera ministerial que tiene usted. Pero cuando habla, se le nota que tiene una comunión con Papá Dios. Se le nota en su esencia que su humildad no es aparente, es genuina. Entonces usted se puede acercar confiadamente a esa persona y usted siente paz. ¿Se ha puesto a pensar qué personas de tu alrededor te generan paz? ¿O qué personas de tu alrededor te generan el distanciamiento? Y puede ser hasta social. ¿Qué personas tal vez no aguantas? Porque si usted está en la condición, escuchen, en la mentalidad de Cristo, de ser humilde, usted tiene que amar a esa persona, así no la aguante. Aló, así no la aguante. Porque su ejemplo con el tiempo hará que esa persona cambie. Porque una persona que va, como dice su palabra, a la humildad, es porque está llena de mucho amor. Y es amor por la causa de Cristo. Estamos hablando del Señor. Primera de Pedro 5:5 dice: revestidos ¿qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo es tu oración en la mañana? Señor, lléname de gracia o lléname de humildad. Todos los días debemos trabajar nosotros en eso. Que Dios llene nuestro corazón de humildad no es para agradar a los hombres, es para agradar a Dios. Porque al que tenemos que agradar es a Dios. Pero si usted agrada a Dios, fruto de ese buscar esa gratitud de agradar a Dios, usted va a agradar a los demás. ¿Qué buscan las personas cuando te buscan? ¿Qué? ¿Has escuchado alguna expresión como esta? Es que usted me ministra paz. Levanten la mano a los que le han dicho eso. Y no es orgullo. No es orgullo. ¿Has escuchado esta expresión? No sé, pero cuando yo hablo con usted me genera tranquilidad. ¿Le ha pasado, sí o no? Bueno, levante la mano, quiero que formen parte de ese equipo precioso. Y mire, escúchenme. Quiero que vayamos al verso 7 y 8, porque ya vimos en parte lo que es la mente de Cristo, que es lo que todos nosotros debemos llegar a tener, la mente de Cristo. Pero cuando usted va al verso 7 y 8, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Hasta dónde el Señor Jesús se bajó en su carácter, en una virtud de humildad, para entendernos a nosotros, teniéndolo todo, estando allá con el Padre, con el Espíritu Santo, y en un acto de obediencia, mis amados, porque esa es la otra virtud de Él, la obediencia, decidió bajar y escúchame, y empezar un proceso desde bebé, niño, adolescente, caminar con nosotros para entendernos, para que usted y yo seamos salvos.
Es que la obra es de Él para nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Es más, no merecemos nada, mis amados. Yo veo aquí el infinito amor de Dios. Enviar a su Hijo y hacer todo este proceso de descender. Y cuando estoy hablando de descender es todo lo que Él hizo para lograr todo el proceso de humildad. El pasaje continúa entonces, escuche, mostrándonos las acciones concretas que Cristo realizó. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo pregunto, ¿quién de nosotros, estando en una buena posición, digámoslo económica, de favorabilidad, diría, no, yo quiero mañana morir por un trabajador? Nadie. Y yo doy gloria a Dios que es el único plan que Dios creó, el único, no hay otro plan, no hay otro Dios. Y cuando yo digo que no hay otro Dios, ¿cómo no amarlo? Por favor. Si usted y yo estamos aquí, es porque alguien nos compartió el mensaje, porque el Espíritu Santo te envió a alguien. Es más, vamos a hablar más adelante de la gracia preventiva. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conoció. Mire qué plan tan perfecto. Y yo digo, ¿cómo no amarlo por lo que Él es? No por lo que hace. Hay que amarlo porque Él es Dios. Pero nosotros, mis amados, ¿por qué nos cuesta tanto buscarlo? ¿Por qué nos cuesta tanto buscarlo? Cuando Él se despojó de todo eso que acabé de mencionar para entendernos a ti y a mí. Él sí se despojó hasta muerte de cruz. Observemos algo aquí importante. Él se humanó, se humilló, sometiéndose a la obediencia total, a experimentar hasta la muerte más humillante, mis amados. Escúchenme. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. Y uno puede llegar a decir, pero como que ¿por qué Dios se complicó la vida? No, Él no se complicó la vida, porque todo fue diseñado para nosotros, mis amados, todos. Pero nosotros no hemos valorado la obra de Cristo. Y no quiero llegar a pensar que usted y yo nos reunimos solo los domingos y hablamos del Señor solo el domingo, cuando nuestros hechos de vida es ser 7:24 glorificando a Dios, dando testimonio. Cuando usted no escudriña la Escritura, simplemente usted se vuelve un religioso más. Pero cuando usted escudriña la Escritura nos lleva a ser cada día más humildes para que el que sea exaltado sea Él, no nosotros. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, escúcheme, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. ¿Cuántos son ricos en Cristo? La mayor riqueza no es tener posesiones. La mayor riqueza es tenerlo a Él por Señor. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, con Él podemos avanzar, mis amados. Ahora escúchenme, a veces nos volvemos bomberos. Yo necesito a Dios en este momento de adversidad, en este momento de aflicción. Ahí sí lo invocamos. Cuando Él siempre ha estado con nosotros todos los días, lo dice su palabra, todos los días, mis amados. Pero a veces somos tan egoístas que lo buscamos es, perdóname la expresión, en los tiempos de inmundicia, cuando estamos tocando fondo. Y ahí sí nos volvemos, mejor dicho, nos ven en la casa de Dios, en el ayuno, en todo tiempo. Ok, escúcheme, ¿por qué cuando estamos bien no tenemos esa misma intención? Hablábamos esta mañana que sí, todos tenemos, o sea, ¿cierto? Y a veces nos llenamos de grupos y cada grupo manda mensajes. Y he escuchado términos como estos. Ya me cansé con tanto mensaje que para orar. Perdóneme, pero es que fuimos diseñados para eso. Cuando usted se molesta es porque usted tiene un problema con la oración.
Cuando a usted le molesta que llegue un mensaje que te invita a orar y usted lo cancela o lo anula, usted tiene un problema de comunión con Dios. Dice la palabra, orad sin cesar en todo tiempo. Y estoy hablando de una condición de humildad que a nosotros como hijos de Dios nos debe caracterizar el poder de la oración. Solo con la oración veremos la gloria de Dios. Yo manifiesto mi amor por Él cuando en mi mente está a todo momento el Señor. El Señor. Y las obras de gracia vienen por estar en relación con Él. Hebreos 2, 14, 17 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. No me diga que usted no es comprendido por Dios, por Jesús, porque Él se humanó con nosotros. Y en esa misma esencia de su humildad, porque nos está diciendo en pocas palabras, yo soy el modelo a seguir. En esta hora, ¿cómo estás trabajando por tu humildad o para alcanzar la humildad? ¿Puede hacer usted una lista para decir, debo trabajar en esto? ¿Debo trabajar en cómo le respondo a mi esposa? ¿Debo trabajar en cómo le respondo a mis hijos? ¿Debo trabajar en mi manera de responderle a la gente? Y escúcheme, usted puede ser muy dotado, tener muchas capacidades, pero la humildad no está en mostrar lo que usted por ser dotado es, sino cómo usted se da a los demás con amor y humildad, con todo el conocimiento que tiene. No se trata de imponer, se trata de bajarnos para entender a los demás, así como Cristo nos entendió a nosotros. La iglesia de Cristo es una sola. Y tal vez entre nosotros no nos conocemos los nombres ni los apellidos, pero nos identifica el amor por su causa. Y porque es el Señor de nuestras vidas. Y porque usted y yo debemos manifestar en esencia lo que es Jesús para nosotros. O que Cristo está mostrando afuera. Así como el apóstol, como el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de ti? Dígame. Que por conocer el evangelio se da usted el lujo de atropellar a los demás donde la misericordia no opera. Estoy hablando de bajarnos, mis amados. Como ejemplo tenemos al Señor Jesús. ¿Cómo estás mostrando a Cristo? Que porque tal vez llevas 2 años, 3 años, 5 años, qué sé yo, 10 años y asistiendo a la iglesia, nos podemos llegar a creer más que los demás cuando nuestra condición es estar muy abajo para que nosotros por el amor y por la humildad ellos se puedan acercar confiadamente. Y cuando estoy hablando de que los miércoles estamos hablándole a 260 discípulos, es porque va a ser así. Porque al término de la escuela de formación debemos ser una iglesia unida que ama al Señor por lo que Él es, pero que ama al prójimo porque le vamos a compartir a todos, aún aquellos que no le conocen. Aló, una iglesia que se equipa. Pero tenemos que seguir bajando. Escúcheme. La humillación de Cristo alcanzó su punto culminante en la cruz. La forma de ejecución más vergonzosa y dolorosa en el mundo antiguo. Y estaba leyendo, C.S. Lewis dice que se ha mostrado la humillación de Cristo, pero con un pañal en la cruz, cuando Él no tenía pañal. Imagínense llegar a su parte humilde tan fuerte que Él sintió vergüenza porque mostraron su desnudez. Usted y yo estamos, gracias a Dios, bien equipados. ¿Qué pasaría si afuera le quitan el pantalón o la falda? Él no tuvo opción. Fue humillado por su propio pueblo. Aquel pueblo que cuando hizo milagros de los panes y de los peces dijo, Cristo, ese mismo pueblo dijo, crucifíquele. Crucifíquele. Mire hasta dónde Él descendió. Humildad total. La humillación de Cristo
Entonces, mis amados, alcanzó su punto culminante en la cruz. La forma de ejecución más vergonzosa y dolorosa en el mundo antiguo, reservada para esclavos y criminales. ¿Hasta dónde se bajó él? Cuando habla que se despojó, o sea, se desocupó, se vació. No dejó de ser Dios, pero por entendernos a nosotros, tomó la condición, la semejanza de hombre. Pero fueron más allá, hasta muerte de cruz. Y usted y yo tenemos el privilegio que no hemos muerto por su causa. Pero llegará el momento, cuando venga la persecución, que usted y yo vamos a mostrar el verdadero carácter. Si es de Cristo, permaneceremos. Si no, esto va a ser una coladera, hermanos. Humildad, mis amados, humildad. ¿Creen que debemos trabajar en nuestra humildad? ¿Qué dicen? Total, total. Ojo con esto. Cuando estoy hablando de trabajar la humildad, no es para que usted viva esa apariencia o ese reconocimiento que los hombres digan, uy, no, qué hombre tan humilde. No. Usted simplemente sea como el Señor. Búsquelo a Él, ámelo a Él. Y Él le va a dar el verdadero carácter de humildad. Ojo con esto. Ser humilde es hasta llegar a controlar la ira. Les voy a colocar un ejemplo. Porque lo he escuchado, no en otras, en esta iglesia. No, pastor, es que este hombre me cerró. Y yo iba con mi familia. Entonces yo me bajé, lo perseguí y tenga. Muchas veces mi humildad debe perdonar el error de los demás por amor a los que están entre el carro. Aló, iglesia. Pero cuando aflora, es que me la hicieron. Ahí no, yo no veo la humildad, lo que veo es que todavía Satanás sigue controlando su vida. Pero el amor por esa familia que viene atrás me debe obligar a mí aquí a bajarme, que pase. Aló. Porque a veces reaccionamos así, mis amados. No, yo no veo humildad. Muchas veces veo una prepotencia. Porque yo soy hijo de Dios, porque a mí el Señor es mi redentor, porque Él es el que me cubre a mí. Y se levanta en soberbia. A veces es mejor no hablar tanto, porque los hechos sí hablan. Ok, cuando ya dice aquí la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué? Obediente. ¿Creen que tenemos lucha todavía con la obediencia? Mire, eso no les pasa solo a ustedes. Aún nosotros tenemos lucha con la obediencia. Y tenemos que trabajar todos los días. Cuando usted obedece, obedece directamente al Padre. Cuando usted obedece a Dios, tenga la seguridad que no le acontecerá nada malo. Y si viene algo malo, son propósitos y Dios es soberano. Pero debemos todos los días ser obedientes. Y la obediencia empieza con amar a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando usted ama a Dios por encima de todas las cosas, usted se sujeta a todos los planes y procesos de la comunidad, de la iglesia. Por eso alabo que haya tantos estudiantes. Y la otra semana les voy a presentar un proyecto muy bonito, en el mapa Oikos, que lo que significa eso es que vamos a orar por toda nuestra familia, porque hay que orar por la familia y por nuestros amigos. La oración rompe muchas barreras, muchas fronteras. Pero aún, vuelvo y les digo, a algunos les cuesta orar. Escuchar términos como eso, ya va a empezar. La pregunta es, ¿qué haces aquí si no oras? ¿Por qué tú luchas por que te cuesta orar tanto? ¿Por qué? Y no quiero repetir lo que dije hace rato, es que es un problema ya de usted con Dios. Pero dice aquí en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Quién exaltó al Señor Jesús? ¿Él mismo? No, fue el Padre. Ahora, yo no estoy diciendo que usted se humille tanto para buscar renombre o posición, no. Usted simplemente sea humilde.
Si Dios te ha bendecido con bienes, bendiga. Aló, iglesia. Si Dios te ha bendecido con gracia, de esa gracia. Pero aquí se sufre de algo, espíritu de codo. Eso no es doctrina, no me... Porque bendiga al prójimo, al necesitado. Ve que está pasando angustia. Les tocan aquí, te abre los dedos de los pies. ¿Por qué les cuesta tener amor por el necesitado? Ahí no veo la humildad. Y bendigo sus alacenas. Yo sé que ustedes tienen 3 libras de chocolate, tienen mercado que sobreabunde, pero hay veces, por tener demasiado, le sale moho. Y usted sabe y conoce que hay gente que necesita. Cuando usted tiene esa visión de necesidad, usted y yo sabemos que cuando yo me bajo en la condición que me pide el Señor Jesús, yo puedo ganar más gente para Cristo. Si no estamos evangelizando, es porque tenemos un conflicto interno. Algunos dicen, no, pastor, es que a mí me da miedo hablar. No, no es miedo a hablar. Es que tu posición no te deja, tal vez. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice aquí, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora miremos un momentico, ¿hasta dónde se humilló el Señor Jesús? ¿Hasta dónde? Mire hasta dónde se humilló. Se humilló inclusive naciendo en una pesebrera. Fue rechazado. Pero él nació en una pesebrera. Esta mañana hablamos, nosotros tuvimos el privilegio de nacer en la San Pedro Claver. Hoy en día ahí lo que hay es una gama de clínicas donde vuestros hijos han nacido en mejores clínicas. Pero tuvimos por lo menos un sitio donde nos recibieron. A él no, a él no. Él se humilló, escúcheme, al someterse en la obediencia, inclusive cuando era niño en la casa. Se humilló, sabiendo que era el escogido. Se sometió a José, se sometió a María. Él se humilló al aprender y practicar una profesión. ¿Cuál? Carpintería. Había podido escoger otra cosa. Bueno, usted me dice, no, ingeniero aeronáutico en esa época, ¿qué? Pero siendo Dios se lo puede hacer. No, carpintero. Y la humilde profesión de ser un constructor, un ebanista. Él se humilló al tener, escúcheme, pasar por una larga espera hasta que él pudo lanzarse al ministerio público. Cuando a los 12 años salió del templo, que lo estaba buscando la mamá, ¿el qué dijo? ¿Estaba en los negocios de qué? De mi padre, pero todavía no era el momento de él. 30 años. Y veo hoy en día muchos que quieren pasar al ministerio pastoral sin haber pasado por procesos de parte de Dios. Están llamados al fracaso con Dios primeramente. Yo no estoy diciendo, no pierda el anhelo, busque, que Dios es el que llama, Él es el que llama, Él es el que coloca. Pero Él se humilló hasta eso. Escúcheme, Él se humilló en las compañías y discípulos que Él escogió. ¿Ustedes no creen que Él sabía quién era Pedro? Cuando llamó a Judas entre los mismos, pero mire, Señor, llamó a uno que recauda, a Mateo. Yo creo entre los discípulos, pero Señor, qué falta de finura. Llamó a Tomás el Didimo, el que dudó por él. Uno puede decir, si fuera Dios llamaría a un equipo excelente. No, mis amados, no piense así. Inclusive Él se humilló esperando hasta el llamado. Cuando Juan el Bautista lo bautizó. Siendo él hijo de Dios, le va a poder decir a Juan, quítese de ahí. No, se humilló él. Acto de obediencia.
se sujetó. Él se humilló en las tentaciones que Él permitió y soportó. Allí, cuando estuvo 40 días en el desierto, se humilló a aguantar hambre, se humilló a tener sed, siendo Dios. Él se humilló a elegir y someterse a la muerte de cruz. Él se humilló en la agonía de su muerte. Él se humilló en la vergüenza, las burlas, la humillación pública de su muerte. Él se humilló a soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Porque no fue cualquier muerte, mis amados. Ahorita que viene Semana Santa vamos a dar cómo actúa un médico haciendo una necropsia, o sea, haciendo lo que llaman es todo lo que vivió él en su proceso de muerte, antes de la muerte hasta la muerte. Ningún ser humano aguanta eso. Eso es una humillación muy brava. ¿Creen que nosotros tenemos que seguir buscando la humildad de parte de Dios para nosotros? ¿Qué dicen? ¿Creen que tenemos que morir, digámoslo, a ese orgullo que manejamos, que a veces aflora? Yo creo que sí, mis amados. Porque al Señor Jesús, después de que pasó todo ese proceso, el que lo exaltó fue Dios. Ahora escúchenme para ir terminando. En este pequeño resumen que hice, 7 cosas que el Señor Jesús hizo como modelo de humildad. Número 1, descendió. 2, se despojó, se vació. 3, tomó forma de siervo. 4, se hizo semejante a los hombres. 5, se humilló a sí mismo. 6, actuó en obediencia a pesar de todo. Y 7, muerte de cruz. Mire todo lo que hizo en su descenso para entendernos. ¿Qué hemos hecho nosotros descendiendo para agradarle a Él? Porque para mí todavía debemos seguir muriendo a muchas cosas. Porque el que tiene que ser glorificado es Él, no uno. Y nosotros debemos tener la mente de Cristo, ser como Él, pero en su carácter, en su docilidad. Pero mire lo que hizo Papá Dios cuando Él descendió tanto. Número 1, Él lo exaltó, le dio un nombre. 3, que se doblara toda rodilla. Pregunta: ¿nos cuesta arrodillarnos en nuestra cama para invocar su nombre? ¿Estamos arrodillándonos para llamar su bendición? ¿Qué tanto te arrodillas? ¿Qué tanto pasas tiempo con Dios? Estamos actuando más mecánicamente pensando que como lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y se nos olvida que debemos buscarlo todos los días. ¿Cómo es nuestra comunicación si no hay relación? ¿Cómo decimos que lo amamos a Él si lo buscamos cuando solo tenemos angustias? Y decimos que Él es primero. Pero hay otras cosas que le dedicamos más tiempo que se volvieron nuestros ídolos y ya no es Dios. Reformulémonos. Si Él es la esencia nuestra, dediquemos nuestro tiempo y servicio a Él. Dice que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra, de abajo de la tierra. Y todos confesarán que Jesús es el Kyrios. Ponte sobre tus pies, por favor. Ponte sobre tus pies. ¿Sabe a qué nos invita la palabra, mis amados? A dejar el individualismo, a dejar el egocentrismo. Y como cuerpo de Cristo, cuando hablamos un mismo idioma, vemos la bendición de Dios. Cuando estamos unidos, vemos cómo Dios se transforma en nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Y venimos aquí, Señor, porque no queremos promover una cultura de autocompasión. No, Señor, no es eso. Ni de éxito individual, no, Señor. Es simplemente reconocer que anhelamos imitarte.
en el concepto, en la virtud de la humildad, Señor. Que nosotros como iglesia, Señor, con nuestras familias, Señor, podamos redefinir muchos conceptos, Señor, donde seas tú el que se muestre y no nuestro ego, Señor. Enséñanos también, Señor, a encontrar el propósito en medio del sufrimiento, Señor. Que la humillación de Cristo, Señor, tenga un propósito redentor en cada corazón, en cada vida, en cada familia, amado Dios. Te pedimos, mi Señor, que esta perspectiva de llegar a alcanzar la tan anhelada eternidad, Señor, sea, Señor, solo exaltando tu santo nombre, Señor. Que podamos avanzar, Señor, porque sabemos que la única esperanza que nos sostiene eres tú, Papito Dios. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de nuestros egos, de mis malas improvisaciones, de mi aparente amor por los demás, cuando debe ser genuino, Señor. Enséñanos, Señor, a no aferrarnos, Señor, a nuestros derechos, a nuestros privilegios, inclusive a nuestras posesiones. Que cuando manifestemos nuestro amor, por tu causa la hemos manifestado anteriormente con el hermano, con el que está necesitado, con el que tiene hambre. Y no tenemos por qué buscar afuera, Papito Dios, porque dentro de nuestra congregación hay muchos que pasan angustia y aflicción de espíritu. Señor, que la paradoja central del Evangelio y de nuestras propias vidas quede plasmada en las palabras de Jesús. Todo el que se enaltece será humillado y el que humilla será enaltecido. Señor, eres tú nuestro ejemplo, el principio de vida, el principio perfecto. Invítanos, Señor, a seguir tus pasos. Bendigo a tu iglesia, Señor. Y hoy te damos gracias porque te podemos predicar con autoridad. Y predicamos de ti, Señor, porque tú eres la razón de ser, de nuestro existir, Señor. Damos gracias por la adoración, por la alabanza, por el mismo templo, hasta por la comodidad de la silla, Señor. Pero todo eso es vano, amado Dios, si tú no estás, Señor, al control de nuestras vidas. Gracias por enseñarnos, Señor, y ser modelo de humildad, amado Dios, para poder glorificar tu santo nombre ante la humanidad. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, iglesia, los bendigo. Amén y amén. Padre, gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones, Señor. Padre, te damos gracias primeramente por tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, tu palabra, Padre amado, Señor, que nos alimenta, que nos guía, que nos dirige, Padre amado, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar juntos, reunidos en tu nombre, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos allí en YouTube, en Facebook también. Les bendecimos, hermanos que están en otro país, en otra nación, Señor. Gracias por estar con nosotros conectados. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Es un privilegio llegar a tu casa para alabarte, para adorarte, Señor. Decirte que te amamos, que te adoramos, Señor. Que te necesitamos en cada casa, en cada hogar, en nuestro trabajo, en nuestras vidas. Necesitamos de tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo precioso, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Bendecimos a nuestros hermanos allí en las redes también. Dios les bendiga grandemente. Iglesia, hola iglesia, queremos invitarte este viernes 21 de marzo a una noche de adoración e intercesión por nuestro país. Sabemos que Colombia está yendo por un montón de situaciones muy difíciles y como iglesia tenemos que levantarnos para exaltar a Jesús y que su reino sea establecido en la tierra. Así que te esperamos desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Queremos verte acá y queremos ver cómo arde